Ayer el profesor Jesús Neira, como saben, volvió a las portadas de los periódicos y no fue casual. Se celebraba, como bien saben todos ustedes, el Día de la Mujer. El profesor, desde ese fatídico 2 de agosto, lo están viendo ahora con su mujer, día en el que recibió una brutal paliza al defender a una mujer que discutía con su pareja, se convirtió en icono de la lucha contra la violencia de género. Tenemos con nosotros a quien le conoce personalmente y autor además de este libro que también tenemos con nosotros, lo están viendo, Diario de Jesús Neira, donde se recoge en exclusiva pues su apasionado testimonio sobre el incidente y además sus sentimientos también al respecto. Javier Esteban, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de nada, ¿sabemos si Jesús Neira acudirá mañana a la presentación del libro al Círculo de Bellas Artes? Pues sí lo sabemos, sabemos que no puede acudir porque está en baja todavía médica, pero le quedan muy pocas semanas para echar a andar, que supongo es tu siguiente pregunta. ¿Cuándo va? Sí, la idea era eso. Hay ya indicios de mejoría, evidentemente, que hemos estado viendo en los últimos días en medios de comunicación, pero ¿hay algún dato concreto de cuándo puede recibir el alta? Seguramente los médicos hablan de semanas, quizá entre 2 y 5, pero en cualquier caso antes de abril. En abril volvería a ingresar porque le tienen que hacer una cirugía plástica en la parte de la cabeza que quedó descubierta con el accidente, y luego ya iría a su casa. Y él se encuentra muy bien, se encuentra bien por fuera y por dentro. Tiene todavía una traza, una hemiparexia se llama, en el brazo izquierdo y está en rehabilitación. El resto del cuerpo ya coordina los movimientos de pisadas y anda con normalidad. Vamos. Empieza a andar con normalidad, todavía con apoyo, pero con normalidad. Pero ya empieza, sí, a andar y ya se habla de alta médica, que ya parece casi un milagro. Porque sabemos que lo conocías antes de ese fatídico agosto, sabemos que eras amigo. Cuando llegaste al hospital, que si no me equivoco el libro empieza además con ese capítulo, cuando lo viste, ¿podías llegar a pensar que podía darse lo que nos estás contando ahora mismo, hablar de recuperación? Pues no, porque él estaba, bueno, como se suele estar después de 2 meses de coma. Entonces, los médicos utilizan un término que es un término muy duro, que es autocanibalismo. Cuando uno está en coma y está quieto, pues se va comiendo sus músculos, se va comiendo su propia carne. Terrible. Y Jesús, que es un hombre normalmente cerca de 90, 95 kilos, pues pesaba 35 kilos menos. Qué barbaridad. La cabeza todavía no abierta, pero sí sin una parte del hueso, que es la que queda por completar. Y que le van a enviar, ¿no? Que le van a enviar, sí, que la están haciendo en Estados Unidos, en titanio, y luego un estado, pues como puede estar uno cuando se despierta de un coma. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me ha pasado? Encima sin poder hablar, sin poder moverse, moviendo únicamente en principio la boca, ¿no? Esto es lo que cuenta el libro, ¿no? Su despertar y cómo va aceptando lo que le ha ocurrido, va recuperándose y llega hasta andar. Cuando se pone de pie acaba el libro, y el libro acaba con un Jesús Neira pues totalmente convencido de que lo que ha hecho es lo que tenía que hacer. Estamos viendo ahora mismo, hay una fotografía de los momentos en los que él estaba, desde luego muchísimo, pero de lo que está ahora. Cuando se vio él en un espejo después de ser, como dices tu nombre, 95 kilos, alto, incluso corpulento, ¿qué es lo que pensó? ¿Qué me han hecho? Claro, porque... Claro, él para que nos hagamos una idea, esta foto se toma el 31 de diciembre, él sale del coma el 12 de octubre y él tiene una memoria de sí mismo con una melena rubia, fornido, fuerte, por supuesto alto, guapo. Y claro, cuando se ve en el periódico no se lo cree, dice, ¿pero qué es esto, no? O sea, y entonces se va a un espejo. Lo que no ha hecho hasta entonces va a un espejo y al mirarse en el espejo se lleva un gran disgusto. Esta es la verdad, ¿no? Javier, Diario de Jesús Neira, el hombre que dijo basta, lo presentas mañana. ¿Cómo se gestó este libro? Supongo... Doy por hecho que la idea fue tuya, la idea fue de él. Sí, fue mía, pero evidentemente lo primero que hice cuando pudo entender la pregunta fue ir a preguntarle, cuando estaba en condiciones, sobre si quería que se hiciera un libro sobre todo lo que había pasado y lo que había sido su vida, ¿no? Que él tiene una vida un tanto peculiar, no ha tenido una vida fácil, como dice uno de los capítulos, y enseguida me dijo que sí. Él ha informado el libro. Al principio, cuando él no podía, lo hacía Isabel Cepeda, que es su mujer, porque el libro es en el fondo también una historia de amistad, pero sobre todo una historia de amor entre Isabel y él, ¿no? Y entonces Isabel me va contando todo lo que le ocurre al principio hasta que Jesús puede hablar y empieza a informar en el libro. No lo ha leído, ¿eh? No lo ha leído porque alguien que se está recuperando, claro, volver a leer cómo sales del coma no tiene sentido. Estábamos pensando, él habla ya sobre su futuro, lo que has podido hablar con él, sabes que le han ofrecido pues un montón de cosas, se ha convertido, como decía Marta, en un icono realmente de la lucha contra la violencia de la mujer. Le han ofrecido un cargo concreto para dirigir el Observatorio de la Comunidad de Madrid, que creemos que ya ha aceptado. ¿Habla sobre ese tema, que es a lo que se quiere dedicar todo eso? Él lo que dice es que a través de su dolor ha sido consciente del dolor de los demás y lo que significa la violencia de género. Pues se le acerca alguien en el hospital
tal, y dice, oye, muchas gracias por lo que has hecho. Bueno, pues ¿por qué? Porque a mi hija le han roto un vaso en la cara, a lo mejor, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, la violencia de género, que no era, por así decirlo, su especialidad, ni mucho menos, él es un profesor de teoría del Estado y de ciencia política, que es lo que quiere hacer, volver a dar clases, pero se da cuenta de que hay un problema, y efectivamente él acepta. Ahora, en una última entrevista, él dice que esta aceptación la entiende en el sentido de que todos los grupos de la Cámara la van a apoyar. Yo creo que no va a haber ningún problema. Y él efectivamente quiere luchar en la medida en que pueda contra la violencia de género, pero sobre todo, lógicamente, quiere recuperar su plaza en la Universidad Complutense. Supongo que también por eso, y con esto nos despedimos, Javier, ha sido un enorme placer tenerte aquí. También saludamos a Jesús, que seguro, y Isabel, una gran amiga ya de Madrid Directo. Que además ha entrado un montón de veces con nosotros. Así es, porque parte de lo que se recaude con este libro que enseñamos una vez más, Diario de Jesús Neira, el hombre que dijo basta, irá también a favor de la lucha contra la violencia de género. Se ha enviado una comunicación al Ministerio, y será el Ministerio quien decida qué organización o de confianza se le da parte de los beneficios de este libro, por supuesto. Estupendo. Pues ha sido un insistimos, placer. un enorme placer. Javier. Muchas gracias. Y hasta siempre. Hasta Gracias. siempre. Hasta luego.